seguir agradeciendo a la sociedad por darme la oportunidad de dirigirme a muchos amigos, colegas. Por consenso, ayer los conferencistas que íbamos a tocar el área, dos o tres conferencias oncológicas, nos pusimos de acuerdo y movimos algunos temas. Y gracias a Dios nos pusimos de acuerdo en yo tocar un tema que me apasiona, un tema que en los últimos años se ha convertido, inclusive para mí personalmente, en más importante que si vengo a hablar del manejo ultramoderno, de los últimos estudios que han salido, de todo esto, porque estamos hablando de tratar de prevenir una enfermedad en la que hay 18 millones de casos nuevos al año y unos 9 millones de muertes al año. Yo la catalogo como la verdadera epidemia del siglo XXI, hasta el advenimiento del COVID, y sigue siendo así porque el COVID va a desaparecer con la vacuna, con todas las medidas que estamos tomando, pero el cáncer sigue su agitado curso, como decía un famoso programa de los años 50 aquí en el país. Y definitivamente esto no va a cesar por ahora. Entonces, como yo les decía, ¿qué hacer con una enfermedad en la que 9 millones de seres humanos en el mundo mueren, donde un dato importantísimo, de esos 9 millones de muertes, una gran mayoría están en países de bajos ingresos? Por lo tanto, está totalmente claro que los ingresos tienen que ver con la evolución, ingresos económicos en este sentido, tienen que ver con la evolución de los pacientes de cáncer y con el posible futuro pronóstico. A la pregunta anterior, ¿podemos prevenir el cáncer realmente? La respuesta es no. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo comenzamos una conferencia diciendo de entrada de que no puede prevenirse el cáncer? Entonces, ¿cuál es la idea de estar parado aquí hablándole a ustedes? Bueno, es que de manera categórica no podemos decir que el cáncer lo podemos prevenir, apenas a través de la vacunación. El cáncer cérvico-uterino hay una posibilidad importante que podemos prevenirlo, cáncer de hígado también a través de la vacunación, de la hepatitis. Entonces, solamente esos dos puntitos, pero en términos general, yo no puedo decir que puedo prevenir un cáncer haciendo esto o lo otro. Por eso, el concepto de prevención en oncología tiene un significado un poco diferente que hay que entenderlo. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de alejarnos de los factores de riesgo que están identificados para determinado tipo de cáncer. Cuando hablamos de prevención secundaria, estamos tratando de diagnosticar, de pescar tempranamente los casos. Y ahí puse uno, vamos a ver si me da tiempo, la prevención farmacológica del cáncer de mama, porque es un poquito extenso, vamos a ver si me da tiempo de tocarlo. Pero repito, prevención primaria es factores de riesgo. Prevención secundaria, diagnóstico temprano. Y muchas personas, cuando damos esta conferencia, dicen, bueno, pero que esto es muy aéreo, venimos a hablar de ejercicio, venimos a hablar de dieta, cosas que no tienen impacto rápido. Pero, vuelvo a reiterarle, esto se ha convertido, en mi caso, en uno de los puntos principales en mi accionar oncológico, porque me he dado cuenta que al final el tratamiento de cáncer es muy costoso, cada vez son más efectivos pero más costosos. Entonces, este tipo de operaciones, este tipo de conductas sí pueden disminuir los casos y sí podemos tener éxito a largo plazo. La prevención primaria, como les dije, es reducir o evitar la exposición a factores relacionados claramente con la aparición del cáncer. Esto incluye actividades de promoción de la salud y no solo evitar exposición a factores cancerígenos. Quiero que se queden con esta diapositiva muy centrada en su cerebro. Esto fue un estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hace 3 o 4 años, que la Organización Mundial de la Salud lo asumió como tal, los resultados de ese estudio. Hasta un 30% de todos los tipos de cáncer
pudieron haberse evitado si variamos nuestro estilo de vida. 30%. 30% no es un número bajo. O sea, de cada 10 personas que se enferman de cáncer, 3 no hubieran sufrido esa enfermedad si hubiéramos hecho algún tipo de esfuerzo. Y cuando hablamos de estilo de vida, volvemos a lo aéreo, a lo etéreo. Bueno, Ramírez no viene aquí a decir que nos convirtamos en monjes allá arriba del Himalaya, que no tomemos, que no. No. Yo lo que estamos diciendo y lo que yo quiero dejarle a ustedes en esta conferencia es que debemos de hacer un esfuerzo. Y tenemos que transmitirle también a nuestros familiares, a nuestros pacientes, que haciendo un esfuerzo en algunos cambios en el estilo de vida podemos tener resultados. No a corto plazo, lamentablemente, pero sí a largo plazo. Aquí vemos factores, lo voy a pasar rapidito, de prevención primaria: tabaco, alcohol, actividad física, exposición solar, exposición, todo eso. Me encantó la conferencia pasada del doctor de México. Me voy a quedar, claro, a oír la próxima, porque el tema de la terapia hormonal es un tema muy importante. La vacunación, se lo mencioné, también son áreas que tenemos que insistir, porque también podemos prevenir en nuestro país todo lo que nos manejamos en el área oncológica. Hemos visto lo que ha sucedido con el cáncer de hígado en los últimos 10 años, era prácticamente inexistente. Ya no pasa una semana en ningún ambiente oncológico donde aparezca un paciente con un cáncer primario de hígado, y eso es hepatitis B. Entonces aquí comenzamos a hablar de la cosa que mucha gente piensa que es aérea, pero como ustedes vieron, la Organización Mundial de la Salud está muy clara que no son aéreos. Estrés, una palabra que abarca tanta cosa. Pero bueno, solamente decirle que en el 2019 España fue escogido por la Organización Mundial de la Salud como el país más saludable del mundo. Y esto no es, ellos tienen un sistema de atención primaria excelente, es el país que más trasplanta, o sea, su sistema de salud, yo creo que con la deficiencia que tiene todo en el mundo entero, pero un sistema de salud bueno. Pero esa no es la razón por la que los españoles España es considerado el país más saludable del mundo. Y yo le voy a exponer lo que yo pienso, también lo que hemos investigado en relación a eso. Si usted va a Madrid en agosto, julio o agosto, usted se va a encontrar que en Madrid los bancos están cerrados. Usted no encuentra una farmacia abierta. La mitad de los restaurantes están cerrados. ¿Qué pasa con los madrileños? ¿Qué pasa con la gente de las grandes ciudades en agosto? Todo el mundo se va de vacaciones. El español no juega con su tiempo libre. Aquí muchos de ustedes podemos hacer una encuesta. Muchos de nosotros quizás tenemos 4 o 5 años que no tomamos una vacación formal. Venimos a los congresos para descansar 3 o 4 días, pero este agitamiento en producir, en que el paciente, que tengo 3 cesáreas, que una histerectomía, o sea, nos está llevando a una carrera alocada. Pero los españoles no juegan con sus vacaciones. Cierran. Bueno, muchos de ustedes saben que hay hasta hospitales, cierran en algunos pueblos. Lamentablemente, no hay médicos para agosto. Yo no sé, ese no es mi problema, yo me voy. Y cierran hospitales y dejan 1 o 2 por regiones, porque no juegan con eso. Otra cosa, todavía lo que recuerdan, lo que son, bueno, Santiago y Santo Domingo, y creo que algunas, pues, donde había muchas tiendas de españoles, recuerdan que al mediodía en el Conde se cerraba, se cierra. Todavía en España es así, al mediodía se cierran porque los españoles comen y se acuestan. Comen y se acuestan. No es coincidencial, señores, que el tai chi en China se haga al mediodía. No es coincidencial. Se para en la fábrica, 15 minutos, media hora, y todo el mundo comienza ahí. Eso no es coincidencial. Es un tema de cortisol. Y el cortisol es necesario en su función, pero también tiene muchas funciones deleterias. Y entonces estamos teniendo que de manera normal el cortisol tiene que bajar al mediodía, en la tardecita, y nos mantenemos con ese aceleramiento el día entero. Entonces, yo no vengo aquí a promover la vagancia, yo no vengo aquí a promover que ustedes cierren su consultorio. Yo lo que vengo es a transmitirle que tenemos que hacer una parada al mediodía, que tenemos que cerrar ese consultorio media hora y decirle a la secretaria que no nos pase paciente y poner una musiquita.
Y los que puedan ir a su casa también. Aquí una frase de mi filósofo favorito. Definitivamente, una de las vías por las que nos están envenenando a esta generación de seres humanos con este tema cáncer es a través de la alimentación. Entonces hay que hacer esfuerzo. A mí me encanta mi chicharrón, me encanta los traguitos, pero hay que hacer esfuerzo por la moderación, señores. Ahí que está la clave de todo. La moderación. Cuando mis pacientes me preguntan, doctor, ¿y qué hacer entonces? No te vuelvas loco, moderado, consumo moderado de grasa, consumo moderado de alcohol, o sea, ahí está, diríamos, el secreto de tratar de tener una buena salud. La prevención secundaria, desde el punto de vista de salud pública, es tratar de diagnosticar tempranamente el cáncer. Objetivo de la prevención secundaria: disminuir la prevalencia, evitar las secuelas, mejorar el pronóstico y disminuir las tasas de mortalidad. Yo quiero que también entiendan bien esta diapositiva, porque mucha gente se confunde. Técnicas de prevención secundaria, educación sanitaria de la población, estudios de detección selectiva y detección selectiva de la población. Cuando decimos que, por ejemplo, la mamografía en los Estados Unidos, ellos la recomiendan a partir de los 50 años, cada 2 años, es que sus estudios de población determinan que esa es la edad donde es más adecuado, donde desde el punto de vista estadístico pueden ellos pescar más casos y disminuir la mortalidad. Eso no quiere decir que la Asociación Americana de Cáncer esté errada cuando dice que el tamizaje con mamografía debe comenzar a partir de los 40, porque cada quien en su consulta, sin hacerle daño al paciente, puede hacer los estudios de detección selectiva. Y vamos a hablar un poquito de eso también. Aquí yo le explico lo que le estaba explicando. Entonces, porque los estudios de tamizaje tienen que tener características específicas. Tiene que tratar de diagnosticar la enfermedad en fase presintomática. Por eso tengo yo diciendo en el área de cáncer de mama años que el autoexamen no es un método exitoso de detección temprana, porque cuando una mujer o un médico puede palpar un tumor de mama, ya ese tumor de mama tiene más de 2 centímetros, tiene más de 5, 7, 8 años creciendo. O sea, no estamos detectando enfermedad temprana. Por lo tanto, esa sugerencia que inclusive hacían oficinas gubernamentales hace varios años del tema del autoexamen, no tiene sentido. Bueno, que usted se lo aconseje a sus pacientes en su consultorio, claro, deben ustedes seguírselo aconsejando, porque a final de cuentas es importante que la mujer lo conozca, pero no podemos aconsejarlo a una población porque sabemos que no es efectiva. Tiene que ser también esos estudios diagnósticos accesibles a la población. Por eso cáncer de pulmón ha sido un desastre todavía para los oncólogos, porque el mejor método de detección temprana de cáncer de pulmón es la tomografía. ¿Tenemos un tomógrafo accesible a todo el mundo para hacérselo anualmente a los fumadores mayores? No, es imposible. Entonces, para que un medio diagnóstico sea considerado exitoso como posibilidad de detección temprana, tiene que cumplir ese tipo de requerimientos: eficacia, sensibilidad, especificidad. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer. Por eso se ha demostrado, señores, ya hablando de población, y eso está muy bien identificado, no es que las otras cosas no sirvan, sino que hay 3 tipos de cánceres en donde la detección selectiva en masa de la población han sido efectivas: cáncer de mama, cáncer cervicuterino y cáncer colorectal. Después no hay más nada, no hay más nada. Todo lo que hay es usted aconsejarle de manera individual a sus pacientes, pero esos son los 3 en donde se ha demostrado que ha tenido efectividad. Cáncer de mama con la mamografía, aquí tenemos algunos datos sobre eso. Cáncer cervicuterino, Papa Nicolau. Hoy día también ustedes han visto las conferencias que se han dado en el tema de la búsqueda del HPV, que a final de cuentas es la colorectal. La colonoscopía, que es importante que ustedes tengan conocimiento que ya se bajó anteriormente, era a partir de los 50 años, ya en los 40 que hay que comenzar a hacerse su primera colonoscopía, y por ahí viene, en el caso de colorectal,
ya una prueba de ADN en materia fecal que quizás facilite la detección temprana. Ovario, ustedes recuerdan que hace 2 o 3 años la FIGO volvió a poner el CA125 como un marcador efectivo para el tamizaje poblacional. Ya se sabe que no es efectivo, lo han dejado de recomendar. Eso no quiere decir, lo que les dije en la diapositiva anterior, que ustedes a sus pacientes le hagan su CA125 y su sonografía transvaginal anual a partir de los 30, 35 años. Yo creo que es una conducta buena. Lo que pasa es que no funciona desde el punto de vista estadístico para la población, para el país, pero yo creo que seguir haciéndolo. Lo de próstata, se ha discutido muchísimo el tema próstata, PSA, tacto rectal, hay que seguirlo aconsejando, pero todos sabemos cuando revisamos números que no es tan efectivo definitivamente. Entonces, lo de la mama, en los Estados Unidos a partir de los 50, cada 2 años, yo soy un poquito más oncólogo en ese sentido, yo creo que a partir de los 40 y anual ha demostrado, por lo menos en mi caso, la observación y muchos estudios que hemos visto, y sobre todo cuando te vas a la Asociación Americana de Cáncer, cuando te vas a ASCO, la Organización de Oncólogos Clínicos, siguen teniendo el consejo de que la mamografía, o sea, el chequeo debe ser hecho a partir de los 40 años de manera anual. Vamos a seguir un poquito. Simplemente, como estamos en un ambiente de ginecólogos, hablar un poquito de la prevención farmacológica del cáncer de mama. Lo que hay que tener bien claro es qué paciente se beneficia de tomar medicamentos para evitar sufrir de cáncer de mama. Definitivamente pacientes que tengan un riesgo importante de sufrir esa enfermedad. No es que a todo el mundo ahora le vamos a dar medicamentos para evitar, porque no funciona así. Aparte de eso, los medicamentos que se dan para prevenir pueden tener también otros efectos. Aquí vemos los riesgos de algunas mujeres, los relativos, primer parto después de los 30 años, nuliparidad, la menarquia temprano, menopausia tardía, la terapia hormonal de reemplazo, vamos a ver lo que dice el doctor, el consumo de alcohol, familiares de primer grado, o sea, todo eso son factores que pueden aumentar un poquito el riesgo de sufrir el cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, por eso hay que seleccionar muy cuidadosamente las pacientes que se van a beneficiar, vuelvo a reiterarle, de tomar esa medicación. Historia familiar, historia personal de carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia atípica en alguna biopsia de la mama, radioterapia, antes por linfoma sobre todo, en adolescentes en el área del tórax. Y vuelvo a reiterarle, hay algunas maneras de calcular que te dicen qué paciente se beneficia con mucho más seguridad de utilizar estos medicamentos. Usualmente los moduladores hormonales son los que más se han utilizado como método farmacológico para prevención de cáncer de mama. Tamoxifeno y raloxifeno son los dos donde hay más estudios, definitivamente son los que más se han comprobado su efectividad. También en los últimos años se ha intentado también con otro tipo de medicamentos como son los inhibidores de aromatasa, anastrozol y esemestano. Las guías actuales apoyan sobre todo el tamoxifeno, fue más efectivo que el raloxifeno, pero el tamoxifeno tiene el tema de que generó más cáncer de endometrio y catarata, y ambos aumentan los efectos tromboembólicos. Actualmente se recomienda en mujeres premenopáusicas tamoxifeno, y en menopáusica puede utilizarse los inhibidores de aromatasa o el tamoxifeno. 5 años máximo de duración. Recuerden que son mujeres con riesgo importante de sufrir cáncer de mama por historia familiar, por carcinoma lobulillar in situ previo, por biopsia de hiperplasia ductal de su mama. Esas son las que se benefician de dar el tamoxifeno por 5 años consecutivos. Como le digo, la selección de estos medicamentos se basa en calcular, señores, el riesgo individual de cada paciente, y en base a ese riesgo individual entonces podemos utilizar esos medicamentos y su uso
en ese sentido ha sido muy exitoso. Por eso es bueno que utilizarla específicamente en pacientes que se van a beneficiar. Como ustedes vieron, me salté alguna diapositiva, pero es que estamos un poquito atrás en el programa de la mañana y quisiera entonces darle paso a los otros colegas. Muchísimas gracias, señores.